Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro sábado de USPED Latinoamérica. Hoy con la participación de nuestra amiga y colega de Chile, Sonia. Tengo la suerte de conocerla, hemos participado en el Congreso de Viña y tengo otra vez la oportunidad de escucharla y aprender en este nuevo espacio que son autores en vivo, que lo que busca es que las personas, los referentes que hacen investigación, nos puedan contar acerca de los procesos que les llevaron a la generación de los contenidos. Yo no tengo mucho más que decir, Sonia. Voy a apagar mi micrófono y voy a apagar mi cámara y te voy a escuchar y vuelvo cuando termines. Muchas Muy buenos días, un gusto estar acá con ustedes y darle las gracias a Javier y al equipo de USPED por permitirnos presentar esta investigación. La investigación se denomina así, ecocardiografía funcional, identifica la asociación entre disfunción ventricular temprana y pronóstico en sepsis precoz. Una pequeña introducción. Todos sabemos que sepsis es una condición de riesgo vital para muchos de nuestros pacientes que nos toca tratar y recibir. Y actualmente está descrita o definida como una respuesta inmune desregulada por su huésped hacia un cuadro infeccioso sospechado o confirmado, que de paso a disfunción orgánica y esto a mayor disfunción, mayor mortalidad. Y eso también se ha visto que es así en pediatría y con los criterios de Fénix. Esta ha sido nuestra nueva definición que hemos empezado a buscar y a adoptar. Sigue siendo un problema muy significativo a nivel mundial. Una de las revisiones recientes describe 25 de millones de niños al año sufren sepsis y shock séptico. Y 3 de estos millones de estos niños fallecen por esta causa. Y ya hay trabajos también que ponen a la ecocardiografía dentro de un elemento importante en el manejo de estos niños. Y es así como se describe en una serie en Boston de 250 niños, el que tenemos acá el gráfico, como el uso en la fase de reanimación y precoz de un manejo de un paciente con sepsis o séptico permite disminuir los días de ventilación, una extubación más temprana y también permite tener un menor uso de vasoactivo en estos niños, guiado por eco. Todo apunta a que tenemos guías que nos orientan cuál es la primera línea, el manejo, puede ser volumen, vasoactivos, dependiendo si hay un predominio de distributivo, vasoconstrictor, si hay un predominio de disfunción, quizás inótropo, pero sentimos siempre que nos quedamos un poco cortos en contexto de que no todos los niños se comportan así y muchos nos llegan no solo en la fase que uno va a manejar la macrohemodinámica y van a responder, sino que otros llegan ya a la fase de esta disociación con la microcirculación, ¿ya? Y se hace aún más complejo su manejo y más prolongadas las disfunciones de sus múltiples órganos afectados. En ese contexto, dentro de estas disfunciones y en contexto de esta revisión que tuvimos que hacer previo a iniciar esta investigación, nos enfocamos un poco en la cardiomiopatía séptica. Qué tan frecuente era, a qué se debía. Es una condición habitualmente bastante rápido reversible. Acá está descrita en la literatura 7 a 10 días, pero muchos hemos visto que la resolución a veces ya del segundo o tercer día hay una mejoría significativa de la función y que en la mayoría de los casos no alcanza a ser severa. Generalmente estamos en el rango leve a moderada de disfunción y que en general su fisiopatología corresponde a un proceso agudo inflamatorio de edema que afecta la oxigenación al aumentar esta barrera miocito capilar. Puede manifestarse en distintas expresiones dentro de las disfunciones que puede tener un corazón, disfunción diastólica, sistólica, ambas, derecha e izquierdas. Y muchas veces se escapa este manejo, por lo tanto, a ser respondedores a volumen, a tener una buena respuesta inicial a catecolamina. Eh, ya hay estudios en pediatría que asocian esta disfunción diastólica, por ejemplo, a una mayor mortalidad en pediatría y que
en la medida que progresa un poco la sepsis, también se ve al parecer una tendencia a tener mayor de esta miocardiopatía. Y en ese contexto, una colega y amiga, Estela Barballeta, se hizo la pregunta de investigación, que en general por ahí partimos cualquier investigación. Si esta miocardiopatía séptica podía ser un marcador de mayor riesgo de disfunción multiorgánica en pediatría, que es uno de los outcomes que en general tendemos a buscar, dado que la mortalidad en pediatría actualmente es baja. En esta patología es alta en algunos contextos, pero en general nuestras UPC a nivel latinoamericano ha tendido a bajar. Esta colega estaba haciendo su especialidad de intensivo cuando se plantea su trabajo de investigación de beca. ¿Ya? Me lo comparte y me convida a participar y no le costó mucho en convencerme en que me uniera y fuera su coautora. El siguiente paso que nos tocó fue presentarlo a la directora en ese momento del Centro del Roberto del Río, que era el centro de formación de Estela, que lo aceptara como el proyecto de investigación de su beca. Ella lo asumió, la doctora Fonesagüe es bastante vanguardista en muchas de las terapias, nos dijo sí, pero tienen que ustedes, primero ustedes capacitarse y validar lo que ustedes van a medir. Dice que de ella surgió y en ese contexto va haciendo el aporte de las personas que se incorporan al trabajo, el tema que nos revisara nuestras ecografías que íbamos a hacer funcionales, cardiólogos entrenados. Así que además sumamos a nuestra profesora de estadística de los becados, Karen John Hansen, que ella nos ayudó muchísimo en escoger el diseño, el tamaño muestral, eh, para poder desarrollar esta primera fase, que es la generación de un protocolo, y posteriormente el análisis de los datos una vez que ya los teníamos recolectados. Se sumó otro colega intensivista, que también es uno de los coordinadores docentes del Reverte, Alex Bataches, que también nos dio su apoyo. Por otro lado, yo ya estaba trabajando en otro hospital también, que era el Hospital El Carmen, en Maipú, acá en Chile. Ambos hospitales abarcan una gran población en Santiago. Y ahí el jefe del UPC es el doctor Pablo Cruce. Le planteamos esta idea de hacer un estudio entre estos dos centros y lo acogió muy bien y nos orientó muchísimo en cuanto a cómo plantearnos los objetivos, en cómo plantear guiar esta investigación. Él es uno de nuestros maestros en investigación acá en Chile, ha investigado muchísimo sobre ventilación mecánica en pediatría. Y dentro de este equipo de investigación a nivel del Carmen también está el doctor Franco Díaz, que es otro de nuestros colegas de mucha experiencia y que en investigación y que también fue un gran soporte para nosotros, sobre todo en la etapa de análisis de resultados. Y acogimos la sugerencia de que las ecografías que nosotros hiciéramos como intensivistas nos la validaran cardiólogos. En el Roberto del Río, el doctor Mario Guerra, y en el Hospital El Carmen, el doctor Larraín. Ambos de más de 5 años de cardiólogo infantil, muy buena voluntad y tuvimos muy grato trabajar con ellos. ¿Qué nos tocó hacer? Entre más o menos nos demoramos, yo creo que entre presentar esto, generar el protocolo, acoger todas las ideas, por revisiones y quedar con el protocolo formal, yo creo que unos 6 meses al menos. Y posteriormente vino el tema de presentarlo a los distintos comités de ética de los dos servicios de salud que pertenecían a estos dos centros acá en Santiago. Así que eso nos tomó más o menos un año, pero eso nos permitió aprovechar ese año para capacitarnos con Estela. Ambas en nuestra formación de intensivistas acá en Chile, pasamos con el doctor Pablo Bravo en el San Juan de Dios, en donde tenemos un mes de ecografía en paciente crítico. Ahora, para lo que nosotros nos proponíamos, que era ya tener muy buen manejo, sobre todo en ecocardio un poco más avanzada funcional, decidimos hacer una pasada con los cardiólogos en el Roberto del Río de un mes enfocado en ecofuncional. Cada una hizo eso y además nos inscribimos en un protocolo online, o sea, en un máster online de ecocardiografía y practicar. Práctica, práctica. Ese año fue practicarnos con nuestros pacientes que nos tocaba manejar ecocardio. ¿Ya? Entonces ya para el momento que teníamos que partir
El trabajo llevábamos al menos unos 100 pacientes evaluados y ya habíamos hecho la mano durante este proceso de preparación del protocolo. Alguien muy importante también mencionar, sobre todo en la etapa final, fue Bárbara Cornejo, que ella es nuestra traductora formal para la presentación a esta revista internacional en inglés. Así que muchas gracias a ella también. Entonces, los objetivos de la investigación, el primario era describir fenotipos ecocardiográficos de sepsis en pacientes pediátricos. Queríamos saber qué tanta disfunción cardíaca había, pero queríamos saber si era más sistólica, diastólica, del lado izquierdo, del lado derecho, en relación a estos pacientes. Y también queríamos ver si habían fenotipos que no había disfunción y si predominaba el hipovolémico, el hiperdinámico, o los pacientes llegaban bien reanimados al momento de hacerse la eco, que habitualmente era el momento del ingreso a la UCI. Y asociar estos fenotipos a la disfunción multiorgánica precoz y tardía. Y ahí vamos a ver cómo hicimos la línea de tiempo de medición de estas disfunciones multiorgánicas. Pero aprovechamos de plantearnos objetivos secundarios también, y entre eso era describir más o menos las características de los niños que teníamos acá en estos dos centros que nos llegaban con sepsis o shock séptico. Explorar la asociación de estos fenotipos ecocardiográficos también asociados a dos outcomes que siempre son bien buenos saberlos, por lo que implica en funcionamiento de una unidad en relación a la permanencia en ventilación mecánica, días libres de ventilación mecánica y días libres de UCI, que lo hicimos a 28 días. Por lo tanto, nuestro estudio se planteó como un estudio observacional, prospectivo, multicéntrico, al tener ya dos centros incorporados en él. Se incorporaron dos hospitales de UCI pediátricas de acá a nivel de Santiago y la edad de los niños ingresados acá era menos de 15 años que tenían diagnóstico a su ingreso de sepsis o shock séptico. Nosotros partimos el 2022 con las primeras mediciones en diciembre, por lo tanto todavía no estaban los criterios de Fénix, así que en parte estos diagnósticos se hicieron con los consensos previos que teníamos. Una de los revisores antes de nos preguntó, ¿por qué 15 años y no 18? Y es que acá en Chile, nosotros las UCI pediátricas estamos todavía hasta esa edad, con plan de extendernos, pero hasta el momento vemos hasta los 15 años acá en Chile los pediatras. Em, ¿A qué pacientes dejamos fuera? Dejamos fuera a los pacientes que tenían cardiopatías no corregidas, a los que tenían cuadros de mal pronóstico, como hipertensión intracraniana, y pacientes que no podíamos hacerle una ecocardio transtorácica, que era la que nosotros íbamos a hacer por protocolo, como grandes quemados con quemadura torácica, y los pacientes en ECMO por su condición ya de alta mortalidad y que también afecta, que no solamente pueden ingresar por shock, sino que la mayoría ingresaba por falla respiratoria. Teniendo claro eso, nosotros planteamos entonces el 1 de diciembre del 2022, iniciamos la medición de pacientes en ambos centros. Estaba yo de turno, estaba Estela, o nos avisaban los colegas que estaban de turno que había llegado un paciente y nosotros íbamos a hacer la ecocardiografía. El objetivo para ingresar al protocolo era que se hiciera este ecocardio funcional en las primeras 24 horas. Este proceso de enrolar pacientes duró 9 meses. Concluimos el 30 de agosto del 2023 la última medición. Para valorar disfunción orgánica precoz y tardía, tomamos 3 puntos de corte para hacer esta evaluación. Las medimos a las 24 horas, a las 72 y al quinto día o 168 horas. La escala que más validada encontramos en pediatría en ese momento, considerando que los criterios de Fénix se publicaron muy reciente, el 2024, y aquí estábamos en el 2022 iniciando, fue el SOFA pediátrico, ya con las adaptaciones para pediatría. Lo otro que medimos al final del proceso de hospitalización del niño fue los días libres de UCI y los días libres de ventilación mecánica a los 28 días. O sea, también después hicimos un seguimiento retrospectivo para ver cuántos días tenían libres en los grupos que íbamos a comparar. Y es así que nuestro protocolo de ecografía funcional en estas primeras 24 horas de ingreso compone dos partes.
una parte cualitativa que registramos respondiendo a esta pregunta, pero también una parte cuantitativa. Viendo la primera parte cualitativa, lo que nosotros queríamos valorar al responder la pregunta cómo está la función sistólica del BI, que habitualmente uno observa cómo se acerca al septum y la pared libre, era ver que después nuestra medición concordara un poco con lo que estábamos viendo. No es raro a veces que uno, la imagen no es la mejor y mide de más o de menos, y si nosotros teníamos una eco cualitativa que nos decía parece que hay buena función, volvamos a medirlo y saquemos una tercera y hagamos un promedio, ¿ya? Para no quedarnos solo con el número, sino también tener una visión más global de cómo se contraía este ventículo. Y la respuesta era simple: normal o supranormal, moderadamente disminuida o severamente disminuida. En relación al ventículo derecho, ocupamos la eco cualitativa y nos ayudó bastante, sobre todo para valorar este aumento de precarga del ventrículo derecho. No hacíamos ecoanatómica, entonces, pero sí podíamos inducir si es que había una rectificación del septum, si eran sístole o diástole, y en relación del ventrículo derecho al tamaño al izquierdo, podíamos saber si teníamos una aproximación, si estaba dilatado o no. Y la respuesta era no, si era más pequeño, si eran de igual tamaño, moderadamente dilatado, y si era más grande, severamente dilatado. En relación al septum, la pregunta y la respuesta era simple: ¿se está paradojal o no? Y ahí lo que nosotros nos fijamos en un eje parasternal corto era si estaba rectificado formando la D o inclusive estaba invertido. Si era así, la respuesta era estaba paradojal y era así. En relación a la cavidad y el tamaño, era como globales, considerando que la hipovolemia en general hay un corazón de cavidades pequeñas. Entonces, ahí nosotros nuestra respuesta era pequeñas, impresionaban normales, o había una dilatación evidente, ya de las izquierdas, derechas, que ahí lo consignaba. Y la coaptación mitral, pese que no andábamos buscando valvulopatías, como digo, porque era solo enfocado a funcional inicialmente, igual nos fijábamos que los ambos velos se unieran acá en punto medio y nos fijábamos sobre todo si el medial, qué tanto se acercaba al septo, ya lo que habitualmente nosotros hablamos como del beso de la mitral. Y lo que hablábamos, si se unían bien acá en el punto medio, había una captación normal o anormal. Lo registrábamos en un formato que teníamos de registro manual, que después pasamos a un formato ya de Excel. Y luego de la eco funcional venía la eco avanzada, que implicaba aplicar todos los modos, ¿ya? Aplicamos el modo M, el Doppler pulsado, el Doppler tisular, ¿ya? Por mencionarles, y el Doppler color como para identificar ahí dónde estaban los flujos. ¿Qué es lo que queríamos lograr? Mediciones cuantitativas de función, ¿ya? Pero además escogimos un marcador dinámico, que fue la colapsabilidad o distensibilidad de la vena cava, y también medimos índice cardíaco. En relación a funciones, nosotros lo separamos: función sistólica del ventrículo izquierdo, y ahí dijimos qué somos capaces de medir nosotros con la capacitación que tenemos y qué queremos también, ojalá que después se replique y que no sea difícil de medir para un colega intensivista. Entonces, nos quedamos con la fracción de eyección y de acortamiento por Tayscott en el eje parasternal largo o corto, el MAPSE y la onda S del Doppler tisular para valorar función sistólica del ventrículo izquierdo. Para valorar la función sistólica del derecho, nos quedamos con el TAPSE, que nos pareció bien. Ahora, retrospectivamente, quizás también nos hubiese convenido, y para el próximo trabajo, incorporar la onda S del Doppler tisular en la pared libre del ventrículo derecho. También se puede, que no es difícil. Y lo cualitativo de la sobrecarga del ventrículo derecho nos ayudaba muchísimo después en la otra parte que venía, que era clasificarlo. Para función diastólica del ventrículo izquierdo, evaluamos en el Doppler pulsado, Doppler convencional, la relación EA, ¿ya? Para ver cómo estaba. Y hacíamos el Doppler tisular y obteníamos la E' y hacíamos la división entre la E y la E', y ahí podíamos con esta relación ver si podíamos estar con esta disfunción moderada, que es cuando está más de 10. Para el lado derecho, ahí me faltó una D, era la diastólica derecha, usamos solo la relación EA. Nuestra apuesta era que probablemente íbamos a encontrar menos disfunción derecha, que ahí les voy a mostrar un poco que nos llevamos alguna sorpresa.
Nosotros hacíamos en cada uno de estos pacientes todas estas mediciones más la evaluación de la colapsabilidad o distensibilidad según la condición del paciente, si estaba el paciente ventilado, controlado, distensibilidad, y si estaba el paciente participativo en su intubado o estaba respirando espontáneo, sin apoyo ventilatorio, hacíamos colapsabilidad. Índice cardíaco, como vamos a ver. Teniendo ya la revisión, el registro, dejamos grabadas las imágenes más nuestro registro y después el cardiólogo, cada uno en cada centro, revisaba las imágenes y revisaba las mediciones. Si eran concordantes con lo que habíamos medido, él nos daba el pase y decía, sí, esta evaluación está válida y considérela para el estudio. Comentarles que decidimos incorporar el Doppler tisular porque ya ha empezado a haber algunos reportes a adultos, todavía poquitos en pediatría, que hablan que puede ser un marcador precoz y que al no ser dependiente de pre ni de poscarga es bastante fidedigno de lo que nos está diciendo. ¿Ya? Y lo que evalúa son señales de velocidades bajas de flujo a nivel del miocardio, ahí justo donde están los anillos, la inserción de los anillos, ahí habitualmente en ese ángulo nosotros colocamos el Doppler, primero activamos Doppler tisular y después el Doppler pulsado para medir, ¿ya? En un eje apical 4 cámaras. Lo que vamos a obtener en eso son estas ondas que nosotros vemos acá. em, Vamos a obtener ondas invertidas diastólicas, una E invertida prima, una A invertida, y vamos a tener una onda positiva, que es la onda S, que eso traduce función sistólica. Ya podría ser en forma indirecta evaluarlo en la sístole también. Para evaluación de gasto cardíaco lo hicimos con la medición a través de ecografía. Y lo que ahí nos teníamos que nosotros lograr era lograr medir el tracto de salida de la aorta en un eje parasternal largo y en un eje apical 5 cámaras lograr medir el flujo aórtico y lograr dibujar esta área bajo la curva, cosa de tener con el diámetro dividido por 2 el radio, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por pi, y con esta velocidad que equivale como al largo de este tubo que viene siendo la salida de la aorta, poder tener una distancia. Y con eso poder estimar área por distancia, un volumen sistólico. Ese volumen sistólico, si lo multiplicamos por la frecuencia cardíaca que tenía nuestro paciente en ese momento, tenemos el gasto. Y como hay tanta variabilidad de peso de edad en pediatría, dividido su superficie corporal, tenemos el índice cardíaco, que queríamos valorar si había diferencia entre los grupos que íbamos a evaluar o no. Lo que yo les mencionaba de la variabilidad de la vena cava, se escogió este marcador de respuesta dinámica a volumen, dado que muchos de nuestros pacientes aún estaban en el proceso de reanimación. Entonces, no estaban todavía intubados muchos de ellos o estaban en una fase precoz de sepsis. Entonces, no se iba a progresar en el soporte. Como no podíamos intervenir a los niños y darle una carga de volumen pequeña como el volumen challenge, también ahí se nos fuimos sacando otros marcadores. Sin embargo, uno después se cuestiona considerando a la luz de si este es un buen marcador de volumen, pero para lo que nosotros lo queríamos no servía, que era como para valorar uno de los fenotipos ecocardiográficos que andábamos buscando. Y lo que hicimos nosotros para la colapsabilidad era medir el diámetro máximo menos el mínimo, dividido el máximo, el niño respirando espontáneo o muy participativo mientras estaba intubado. Si el niño estaba totalmente controlado en su ventilación espontánea y era dependiente esta variabilidad de la presión positiva que le aportaba la ventilación mecánica, y acá nosotros era diámetro máximo menos mínimo, dividido mínimo, y eso por 100. Y lo que nosotros hicimos fue registrar todo esto en estos pacientes y de ahí clasificarlos en dos grandes grupos. Clasificarlos en pacientes sépticos con disfunción ventricular y pacientes sépticos sin disfunción ventricular. Dentro de las disfunciones ventriculares distinguimos tres, que eso igual queríamos nosotros ver si había cuál predominaba en los niños con sepsis acá en Chile. Entonces, valoramos disfunción ventricular izquierda,
La consideramos si su fracción de eyección era menor de 55 o tenía un acortamiento menor de 30 o tenía un MAPSE con una desviación estándar para su edad menor de 2. ¿Ya? Podría ser una o dos, a veces nos quedaba la duda, pero habitualmente había un buen correlato de varios de estos parámetros que estábamos evaluando. Disfunción diastólica del ventrículo izquierdo la medimos con el Doppler pulsado a la salida de la válvula mitral, donde nosotros valorábamos si había inversión o no de la onda EA. Uno sabe que la onda E es habitualmente mayor velocidad al ser un llene pasivo de la aurícula hacia el ventrículo, y la onda A habla de la final de diástole, de la contracción de la aurícula. Si la velocidad pasaba a ser mayor en la A, habitualmente eso hablaba que había cierta dificultad para el llenado pasivo y eso traducía al menos disfunción leve diastólica, ¿ya? Pero si queríamos valorar un grado más severo o si esto no era evidente con el Doppler convencional, dejamos la relación prima que nos permite identificar con bastante claridad la disfunción moderada, sobre todo cuando esta relación se hace más de 10. La disfunción severa no encontramos, pero era con una onda E con una velocidad muy alta, más de 2 metros por segundo. En relación a la disfunción diastólica o disfunción sistodiastólica, mejor la agrupamos de ventrículo derecho, consideramos para la parte em, eh, consideramos para la parte de dilatación, o sea, de todo lo que hable de sobrecarga, ya nos decía que algo pasaba en el ventrículo derecho. No necesariamente si es presión mayor, septum paralojal cuando está en sístole el ventrículo, habla de disfunción, puede ser también una hipertensión pulmonar, así que ahí había que diferenciar. Pero ya dilatación del ventrículo derecho y septum no hablaba que algo estaba afectándolo y que había una sobrecarga, ya sea por presión o volumen. El TAPSE lo valoramos para función sistólica del ventrículo derecho y con un TAPSE menor de 2 desviaciones estándar y la inversión de la onda EA para valorar disfunción diastólica. Encontrábamos una, encontrábamos otra o ambas, los catalogamos como disfunción derecha. Sí. Se me quedó, ahí apareció. Esperemos. Ya. Y los otros tres fenotipos fueron los que estaban sin disfunción ventricular, que ese fue nuestro otro grupo comparativo. Y aquí catalogamos tres: el de hipovolemia, en donde era importante valorar si las cavidades estaban pequeñas, si había una coaptación mitral adecuada, si la colapsabilidad de la vena cava era ya mayor de 50%, alto sugerente que tenía déficit de precarga, si la distensibilidad de la vena cava en un paciente controlado en ventilación mecánica, mayor de 20%, y si se veía un corazón con una función normal o hiperdinámica. Entonces, sumando estas cosas, podíamos llegar a catalogar a este paciente como un paciente hipovolémico, ¿ya? El quinto era el hiperdinámico, en donde no hubo hallazgos de hipovolemia y habitualmente la colapsabilidad de la cava era bastante menor. La catalogamos entre hasta menor a 30, ya como colapsabilidad. Y tenía una adecuada función de eyección, mayor de 60%, ya con una buena función izquierda. En relación al bien reanimado, tanto los parámetros cualitativos como los cuantitativos tenían que estar normales, ¿ya? Y pusimos acá que el índice cardíaco para el rango etario al menos estuviera entre 2,5 y 6 litros por minuto por metro cuadrado, ¿ya? Con esos 6 nosotros queríamos igual diferenciar cómo estaban estos niños sépticos, pero nuestros dos grupos comparativos para poder ahí hacer el análisis de datos fue con disfunción ventricular y sin disfunción ventricular. Ahora, ¿con qué lo comparamos? Nuestro outcome principal fue disfunción multiorgánica, y acá solo mostrarles que la escala SOFA se adaptó a pediatría y empezaron a colocar algunos parámetros por rango etario, pero ahí son principalmente el tema de función renal y el tema cardiovascular. Pero considera 6 disfunciones que son súper importantes, con la insuficiencia respiratoria a través de hipoxemia, con PAFI o SAFI,
el tema de coagulación con el recuento plaquetario, el tema de disfunción hepática con la bilirrubina total, el tema cardiovascular, y aquí los diferenció en menor de un mes y después por talla, ¿ya? Y acá lo que valoraba era la presión arterial media. Y tenía un rango, si era sobre esto, no tenía puntaje, si ya estaba menor a ese rango, tenía uno, y según la cantidad de apoyo vasoactivo y la dosis de ese apoyo vasoactivo, iba aumentando el puntaje, que el máximo en cada una de estas disfunciones es 4. Está el tema neurológico con el Glasgow y está la creatinina, que también está separada por talla en los pacientes por la fórmula de Schwartz, y tiene rangos para darles puntaje, ¿ya? Así que mayor creatinina, eh, más disfunción. Entonces, con eso, nosotros teniendo una aproximación de cuánto era la disfunción que nosotros estimábamos en pediatría multiorgánica en sepsis, más un poquito también de cuánto es esta miocardiopatía que nosotros estaba poquito descrito hasta el momento, en pediatría pudimos hacer un cálculo muestral. Y después vinieron todo el análisis estadístico que íbamos a utilizar posterior cuando ya tuviéramos todos los resultados tomados. Y aquí muchos los expresamos en proporciones, y utilizamos la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fischer para la comparación de frecuencia en estos dos grupos con o sin disfunción ventricular, y la prueba de Mann-Whitney, que fue para variables continuas, ¿ya? Nuestro P significativo o P valor que nosotros le dimos una importancia fue 0,05. Acá destacar nuevamente que estos dos profesionales, Carla y Franco, fueron esenciales para el análisis de los datos, tanto para el cálculo inicial muestral como también para su posterior evaluación y comparación de resultados. Así que también, si nos están viendo y si no, les damos muchas gracias a ellos, que en gran parte de nuestro trabajo resultó por su apoyo. Y les empezamos a mostrar un poquito de los resultados. Logramos enrolar 51 pacientes. Medimos con Estela 52 entre las dos. Y solo uno tuvimos una diferencia que era muy significativa con el cardiólogo, y él nos dijo, mejor este paciente, dejémoslo afuera porque no nos calzan los cálculos y las imágenes a veces, sobre todo en pacientes ventilados, no son fáciles de sacar. Así que, pero tuvimos una buena correlación con los cardiólogos, o sea, de los 52 medidos, 51 pudimos ingresarlos al protocolo. De estos 51, 13 encontramos que tenían disfunción ventricular. Ahí vamos a ver por cuál era la que predominaba, pero 25% de estos niños tenía disfunción en las primeras 24 horas de su ingreso a la UPC pediátrica. 38, por lo tanto, se catalogaron sin disfunción ventricular, y también vamos a ver qué fenotipo predominaba en estos niños. Solo mencionarles que hubo una diferencia no tan significativa, pero sí los que tenían disfunción, está expresado en meses, su promedio fue 9 meses. ¿Ya? Y que la mayoría de los pacientes que tuvieron disfunciones eran hispanos, ¿ya? Tuvimos un pequeño porcentaje, un 10% más o menos, de niños afrocaribeños, y ellos se manifestaron sin disfunción ventricular en las que pudimos nosotros valorar. Cuando ya empezamos a analizar los pacientes con disfunción y sin disfunción ventricular versus el total de pacientes, acá lo primero que nos llamó la atención, que fue la evaluación de la escala SOFA, y que consideramos significativa, mayor o igual a 3 puntos a las 24 horas, era mucho mayor en el grupo con disfunción ventricular. Si ustedes ven, alcanzó un 92%, versus el que tenía buena función, que tenía un 63%. Pero lo que más nos llamó la atención también con Estela es que no esperábamos encontrar 70% de disfunción mayor o igual a 3 puntos en la escala
en estos niños con sepsis. Uno en general, yo le decía a Estela, uno tiene la sensación de que los niños hacen menos disfunción, pero nos llevamos la sorpresa que muchas de estas disfunciones no son fallas, son disfunciones, pero que están presentes desde el inicio. Y esto fue significativo entre los dos grupos. Este fue el primer resultado que nos dio que la disfunción ventricular era como de alguna forma pronóstico de una disfunción orgánica precoz o sepsis precoz. Lo otro que nos percatamos que los niños que estaban con disfunción ventricular fueron los que se catalogaron en mayor porcentaje como shock séptico. Considerando shock séptico ya como una disfunción cardiovascular o dos disfunciones respiratoria cardiovascular importante que no respondieran a volumen y que requirieran apoyo vasoactivo como definición, o láctico 2 veces el valor normal, por ejemplo. Y todas esas consideraciones para catalogarlos como shock, ese porcentaje fue mayor en el grupo con disfunción ventricular. Si ustedes se fijan, 9 de 13 tenían shock séptico y eso equivale a un 69,2% versus un 34% para los que tenían función cardíaca normal. En relación al componente cardiovascular PESOFA, lo otro que nos llamó la atención es que fue más alto eh, en niños que tenían disfunción ventricular, 69% nuevamente versus un 31% de los sin disfunción. Y lo otro, lo que no nos dio significativo, considerando que igual hay unos P que son 007, que son a las 72 y 65, pero como no habíamos puesto 005 como para decir hay una diferencia significativa entre ambos grupos, las disfunciones empezaron a mejorar en todos los grupos a las 72 y a los 5 días. ¿Ya? Por ejemplo, a las 72 en el grupo total, de haber partido de 70 ya teníamos 21 y a los 5 días 3,9. Este porcentaje también bajó en el grupo con disfunción ventricular a 23 y acá 0%, y también se hizo significativo en el con sin disfunción ventricular. El otro punto que nos dio por corte 002 positivo fue para días libres de UCI, que acá nosotros encontramos 18 versus 23. Esto, si uno lo interpreta, de 28 días, 23 días están libres de UCI. Y acá, si uno lo interpreta, acá tenemos menos días libres de UCI en el grupo con disfunción. De 28 solo hay 18 días libres. Y ahí está un poquito el rango entre que estuvo esas mediciones. Pero dio significativo. No nos dio significativo el días libres de ventilación mecánica, que anduvieron muy similares en 25 días libres. O sea, tampoco se ventilan tanto estos niños si ustedes sacan la cuenta, como 3 días más o menos en promedio. Y este fue otro resultado interesante que nosotros pudimos lograr con este trabajo, que fue como fenotipicar los con disfunción y sin disfunción. Sabemos que esta barra de acá, la primera, corresponde a disfunción ventricular y pese que está así gigante, hay que considerar que es en relación a la proporción dentro de este grupo. Y este grupo correspondía al total de un 25%, ya del total de niños medidos. Ahora, ¿qué fenotipo nos dio más bajito? El de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, 23%. Le siguió la función diastólica con un 38% del ventrículo izquierdo y luego vino el ventrículo derecho, disfunción derecha, 38%. Entonces, nosotros esperamos encontrar en sepsis, en shock séptico, no mucha disfunción derecha, pero igual hay que tomar ojo. O sea, todo repercute también si el pulmón se enferma, porque mucho de eso no lo coloqué acá, pero está dentro de los resultados. Uno de los principales focos de sepsis fue respiratorio. Entonces, también ahí podría uno explicar la repercusión al lado derecho cardíaco. En relación a los sin disfunción, que correspondía al 75% de los casos, el grupo que mejor nos dio, el más prevalente, era con un 73% el bien reanimado. Eso significa que en las urgencias se están haciendo las cosas adecuadamente, se está detectando a tiempo sepsis y no shock séptico, se está partiendo antibióticos oportunos, tomando cultivos, probablemente respondiendo a ese grupo a volumen. El 21% estaba hiperdinámico y solo un 5% al momento de ingreso a la UCI nos dio que estaba con el fenotipo de hipovolemia.
Algo interesante con estos gráficos, que esto fue y gracias a Franco, que debemos reconocer, él dijo, ya, tomemos igual el grupo de disfunción ventricular completo, ¿ya? Vamos a valorar si hay algún marcador de disfunción ventricular izquierda que dé predominio en alguno de este grupo global. Entonces valoró fracción de eyección y como no era el grupo más prevalente de disfunción sistólica izquierda, no dio significativo la diferencia entre el grupo de disfunción y sin disfunción. Lo mismo lo hizo con la fracción de acortamiento, que tampoco dio significativo, el MAPSE tampoco, pero sí la onda S del Doppler tisular en el grupo que tenía disfunción, que lo tomó completo, sí salió que tenía un Z-score, a veces todavía dentro de rango normal, pero mucho más bajo, con una desviación que era significativa, si tenemos el corte por aquí más o menos, en relación al grupo que no tenía disfunción ventricular. ¿Ya? Y eso nos hizo plantear que probablemente podría ser un marcador precoz de disfunción sistólica izquierda y que podríamos buscarlo y que no es difícil de encontrar. ¿No? Considerando la implicancia, que es lo que nos dicen los datos de encontrar disfunción cardíaca. Lo otro que fue valorar la disfunción diastólica, ya sí hubo diferencias significativas cuando hubo los fenotipos en relación a la onda EA, ¿ya? Y la relación prima también es significativa entre los dos grupos, considerando que igual la disfunción diastólica izquierda y derecha tenía un buen porcentaje, considerando que era como 38 la solo diastólica izquierda y gran parte de esa derecha también era disfunción diastólica. Entonces sí dio significativo en los dos grupos. Conclusiones de nuestro trabajo es que la disfunción ventricular en estos pacientes con sepsis diagnostica una tasa mayor de shock séptico. ¿Ya? Nos van a llegar más grave probablemente, y que hay una puntuación SOFA mayor al ingreso, ya a la sepsis precoz, ya disfunción precoz. Y que también tenemos que detectarlo y manejarlo oportuno para que no se vaya a seguir complicando esas disfunciones. Que también no solo es el PSOFA, sino también el PSOFA cardiovascular, que están más altas, y que estos pacientes tienen menos días libres de UCI. ¿Ya? Son pacientes que están más complicados y que se quedan más con nosotros. Que el Doppler tisular era más bajo en el grupo con disfunción ventricular global. Estamos hablando de este 25% que incluía disfunción diastólica, sistólica, y por los parámetros marcados, si lo miramos en global, todos ellos tenían una S menor en comparación a grupos sin disfunción. Y por lo tanto podría ser una herramienta prometedora para evaluar disfunción ventricular más temprana en los pacientes con sepsis. ¿Que nos quedan desafíos? Uno parte un trabajo, obtiene resultados, pero aparecen nuevas preguntas. Y es así como con Estela nos cuestionamos. De repente habían mediciones que nos decía, pasaban los días que no entraba al trabajo y aparecía la disfunción después. Entonces uno dice, la correlación temporal entre una sepsis precoz, que hablamos habitualmente las primeras 6 horas que llegan, que es muy macrohemodinámica, versus que probablemente vamos a encontrar estos fenotipos sin disfunción cardíaca o sin difusión ventricular, de esta sepsis más tardía, y que llegan pasadas las horas los niños a la urgencia o hubo algún retraso en algún manejo, esa correlación temporal entre el fenotipo que encontramos y el momento de la sepsis. Entonces, ahí nosotros planteamos para los siguientes trabajos, que ya tenemos uno en vista, hacer mediciones seriadas de ecocardio, quizá a las 24, a las 72 y a las 5 días, como lo hicimos en la medición de las disfunciones. Estela ganó un proyecto ya para hacer la segunda etapa de esta investigación y quiere hacer su trabajo de ver estas disfunciones asociadas a biomarcadores para ver esta correlación y ojalá poder asociar no solo biomarcadores, sino también parámetros clínicos, PVC, la PAM, el llene capilar, la saturación venosa central, por mencionarles algo, con ir agrupando ciertos fenotipos pediátricos, que eso está muy bien descrito en adultos, pero nos falta todavía enrolar un poco más estos fenotipos con disfunción cardíaca asociados a otros parámetros.
y quizás incorporar, que eso es otro desafío que tenemos que aprender a hacerlo, a medirlo, y no es difícil, pero hay que a entrenarse, es el uso del strain también para valorar disfunción. Me parece que eso es lo que queríamos compartirles el día de hoy. Qué trabajazo, Estela, felicitaciones. Bueno, Sonia y a Estela, con Estela estuve conversando también por chat, un trabajo precioso, la verdad que es el trabajo que muchos queremos hacer. Ustedes lo han logrado, está precioso, los felicito por el laburo. Ahí estoy con dos pantallas, quiero ver acá, yo creo que había una conversación en el chat. Prende, estás David por ahí si querés, te vi poner un comentario si quieres. Tengo un problema con esta pantalla, perdón. Yo tengo unas preguntas. Sí. A ver, em, vos decías que tomaban las imágenes y después el cardiólogo las evaluaba si eran acordes, ¿no? O sea, si pasaban el segundo test después de haberse formado y todo lo... ¿Cómo era ese proceso de segunda validación? ¿Ustedes grababan los videos en los ecógrafos? Y contame cómo era la validación por el cardiólogo. En general, nosotros lo hablamos primero, nos pusimos de acuerdo con los cardiólogos cómo ellos podían valorarlo en forma diferida las ecos que nosotros hacíamos. Entonces ellos nos dijeron, necesitamos videos. Nos sirven las fotos, pero lo ideal es ver al corazón dinámico y uno de los ecógrafos permitía inclusive que ellos pudiesen volver a medir sobre lo que nosotros habíamos medido. Así que Ah, claro, ahí va. entonces, pero el que teníamos en el Carmen no nos permitía hacer eso, así que ese sí fue, Ujú. tuvimos que medir bien y tener buenas imágenes para que él pudiese validarnos a nosotros. Pero el Vivid que teníamos en el Roberto sí lo permitió y él hacía las mediciones, además ese cardiólogo. Lo que nos decía el cardiólogo principalmente era tener la ventana, la buena ventana de las 5 proyecciones que nosotros estábamos tomando para la eco avanzada, y de ahí nos sucedieron algunas cosas, pese a que teníamos concordancia con lo que encontrábamos, a veces se nos superponían por un parámetro, por ejemplo, un TAPSE levemente bajo con un fenotipo que era claramente hiperdinámico, por ejemplo. Entonces ahí el cardiólogo era el que tomaba la decisión cuál de estos fenotipos era el que predominaba y con eso nos quedamos para clasificarlo dentro de estos grupos. Pero fueron súper exhaustivos y en general ellos acumulaban 3 o 4 ecos que nosotros hacían y una vez a la semana ellos subían, revisaban las imágenes del ecógrafo e iban chequeando la pauta que nosotros habíamos llenado si concordaban con lo que nosotros habíamos medido o no. Y así nos validaron la mayoría, afortunadamente. Y en el proceso también, sobre todo en las primeras, nos dieron varios tips para obtener mejor ventana o mejor ángulo para la Ujú. medición, cosas que nosotros igual en el proceso pudimos mejorar. Mira, acá David pregunta desde México, te felicita como todos por el trabajo y dice, ¿qué condiciones nos sugieres tener para hacer un correcto TDI para evaluar a los pacientes con sepsis? Condiciones, a ver, ¿qué nos puede responder? A ver, para ver si puso algo más, David, porque justo, no, son más felicitaciones. ¿Qué tips nos puedes dar para hacer un buen TDI? Ya, perfecto. El Doppler tisular, afortunadamente, no requiere muchas veces que sea perfecto el 4 cámaras, pero necesitamos tener bien la angulación en todo caso. Como no es tan dependiente de precarga y poscarga, a veces acepta cierta angulación y en realidad lo que nosotros estamos midiendo ahí es el flujo a nivel del miocardio, que es súper lento. Yo creo que si ya sabemos hacer un TAPSE, un MAPSE, no nos va a costar en la angulación para colocar ahí, activar primero el Doppler tisular y después colocar el Doppler pulsado en esa misma angulación del MAPSE y el TAPSE y ahí medirlo. No es complejo y es fácil. Y después lo que hay que hacer es la interpretación, que nosotros la hicimos por los Z-score de EIDEM,
pero también ahí con Estela también nos estábamos cuestionando si tomar lo que se dice, que la onda S, por ejemplo, en menor de un año, 5 centímetros por segundo. Sobre un año, y en general en toda la edad pediátrica, 6 centímetros por segundo nos habla de una buena función sistólica. Que también eso quizás es más simple para los colegas que lo tienen que usar en el diario que ir a mirar una tabla y ver por la edad, por quizás por talla o por sexo, el Z-score de ese paciente. Así que eso, pero es muy similar la técnica como uno mide un TAPSE, un MAPSE. Así que se puede medir también Mira, en la parte media, se puede medir en el septum también. sí. Mira, ahora yo tengo más preguntas. Sonaste, te voy a tener hasta las 3 de la tarde más o menos. No, mira, lo que te quería preguntar, ustedes, o sea, las mediciones, ¿hicieron como dentro del protocolo un manual descriptivo de cómo se iba a hacer cada medición? O sea, más allá, o sea, desde el método, vos lo explicaste muy bien, pero a veces uno tiene estas explicaciones no tan transcritas en un documento. Ustedes cuando hicieron el documento pusieron, se va a medir de tal manera, tal cosa, fueron detallando en el protocolo el procedimiento los procedimientos de medición. Y sí, nos pidieron, fueron súper exigentes nuestra docente estadística que cada medición que hiciéramos la describiéramos bien. Entonces el protocolo quedó bien descrito y cuando nos tocó el Bien. proceso de publicación nos sirvió muchísimo porque también los revisores, que fueron unos estadounidenses que nos tuvieron como 4 meses ahí entre que nos mandaban correcciones y nosotros respondíamos a esas correcciones, nos pidieron que describiéramos en parte en el artículo también en material y métodos cómo se había medido y las mediciones. Ajá. Como éramos solo yo y Estela quien hacían las mediciones, era más fácil no tener un proceso, nos habíamos entrenado harto, pero en general si tuviéramos que entrenar a otros colegas tendríamos que hacer un proceso de supervisión primero para ver que tuviera buena correlación. Bien. Y a ver por ahí si hay alguna pregunta más, más felicitaciones. Eh, la verdad es que es un eh, hermoso trabajo. Quiero volverlas a felicitar eh, y, y- y agradecerte por la cordialidad y la generosidad de compartir toda esta información con nosotros, eh, con nuestro grupo. eh, a veces nos limita mucho esto, ¿no? Pensar en la validación. Creo que este tema de que no somos ecografistas, no somos cardiólogos, pero está bueno generar. Y los procesos, otra cosa, lo último que te pregunto, los procesos de validación de imágenes también quedaban registrados. O sea, Exacto. el cardiólogo que hacía la segunda evaluación decía, esto Firmaba está la... visado. Claro. Sí, como lo teníamos impreso, el formato donde nosotros registrábamos las mediciones, lo cualitativo y cuantitativo, el cardiólogo al final de su evaluación, él nos firmaba, nos decía, sí, valido que tiene correlación con nosotros, está correcto. Entonces, yo creo que eso no, nos sirve de a poco, porque yo una vez me puse a buscar un trabajo por el gasto cardíaco de correlación entre cardiólogo e intensivista. Y hay muy poquito descrito en pediatría. De hecho, encontré solo uno que tenía buena correlación. Un intensivista era en relación a otro método que era la termodilución para medir gasto cardíaco. Tenía buena correlación, pero un intensivista bien entrenado, así como con 100 mediciones, con todas sus horas hechas de eco avanzada. Pero es un proceso. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, Estela estaba haciendo su beca cuando partió este proceso de entrenamiento. Yo no llevaba tanto, llevaba 2 años de intensivista, el 2022. Entonces, es algo que podemos aprender y si uno tiene el eco en su unidad y lo usa, en general uno puede lograr alcanzar la habilidad. Yo además, Javier, quería compartirte que el equipo, sobre todo de investigación de Chile, así del Carmen, ahí Pablo, Franco, son súper abiertos a apoyar toda investigación que uno pueda plantear.
Entonces, hacer algo colaborativo de acá a Chile con nosotros. En el San Juan, Pablo Bravo también súper apoyador. Así que sería un gusto poder hacer algo en conjunto. No sigas dando ofertas porque mira que los vamos a matar de trabajo. No, 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 no. Mira, acá David está preguntando, ¿en qué tiempo aproximado lograron realizar todo el protocolo y qué medición podemos esperar que tardemos más en realizarla? Claro, en hacer la evaluación, la ecografía completa. ¿Cuánto demoraban ustedes para hacer cada medición? Las primeras fueron lentas, nosotros igual veíamos que el niño estuviera ya en la fase más de estabilización, porque nosotros no podíamos Ujú, intervenir al niño, podíamos dar sí la información al colega que lo estaba evaluando, por si él quería usarla o no, pero no nosotros directo en general. Entonces, nos demoramos media hora, ya cuando estábamos bien entrenadas, ya con, yo diría que más de 10 o 15 hechas cada una, pero las primeras yo diría que estuvimos cerca de los 40, 45 minutos por vez, considerando, muchas veces pausábamos por si había que hacerle algo al niño en ese momento y de ahí continuábamos, pero ujú. nuestro objetivo era que quedara lista dentro de ese primer episodio de valoración para que no tuviera como dos mediciones distanciadas en el tiempo. Pero yo diría que como media hora fue el promedio ya una vez hecha la mano. Excelente. Más preguntas, si no, ya estamos en tiempo como para liberarte, Sonia. Ahí le vamos a mandar un mensaje por ahí no la veo si se había podido conectar o no, pero estaba, le agradezco a ambas la generosidad y la amabilidad de compartir toda esta información con nosotros. Un faro en lo personal, siempre tu grupo y Pablo y toda la gente que tanto hace por la investigación. Así que les mando un abrazo inmenso y muchísimas gracias por conectarse con nosotros. Te dejo las últimas palabras y yo después le doy el stop. Listo. Y darles las gracias porque lo que uno siempre busca al investigar es poder aportar el conocimiento y ese conocimiento tiene que dar, hay haber instancias para que poder difundirlo y esta es una muy buena. Así que muchas gracias por darnos esta opción. Un gusto haber estado acá. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todo el mundo. Adiós. Ahí por ahí estoy tratando acá.